En la oscuridad del cosmos, un eco humano despertó. En la oscuridad del cosmos, un eco humano despertó y su sonido fue medido por relojes que no marcaban horas, sino decretos. La Tierra, desde hace generaciones, había pasado de ser un planeta a ser una advertencia en las tablas de catalogación, una masa de carbono y memoria con historial de guerra, con fósiles de ingenio que ardían como bibliotecas incendiadas. Entre los astros la llamaban con nombres que los pocos telescopios que aún funcionaban traducían con desgana: riesgo, variable de alto impacto, vector de imprevisibilidad. Para la Sauren King, la humanidad era un pulso que debía ser contenido. En órbita baja, la atmósfera bruñida por décadas de incendios mostraba cicatrices que refulgían bajo la luz distante. Fragmentos de estaciones, satélites veloces hechos de chatarra y arte, restos de ciudades flotantes que habían sido impulsadas en desesperación, describían órbitas como ceniza detenida. Allí, entre los escombros, una nave antigua y puntual descansaba. No parecía un artefacto de guerra en el sentido clásico, era una memoria con casco. Selara era su nombre y su panza contenía jardines de recuerdos, archivos de voces olvidadas y un registro encriptado con la cadencia de un hombre llamado Jaque, tácticas, poemas, errores y la obstinación de sobrevivir. El vacío que rodeaba ese relicario era más sombra que espacio, un hueco donde la luz se amontonaba, donde la quietud tenía filo. Y, sin embargo, un par de satélites domésticos, desperdigados como luciérnagas mecánicas, rozaron un escalofrío de energía, un pulso. Una transmisión de baja potencia que volvía a encender microcircuitos que tenían siglos apagados. En el silencio que siguió, los observatorios de la Sauren King fijaron lentes biológicas y registraron el movimiento de una chispa humana, un registro que no pedía permiso, que rugía con una terquedad quizá incomprensible. Respondieron con la distancia fría de aquellos que cultivan extinción como método. El archivo Sauren catalogó: elemento planetario, comportamiento agresivo, recomiendan mitigación. Sus ondas, cápsulas vivas con ojos de membrana, se deslizaron por la periferia y trazaron sus cálculos. No pretendían una invasión dramática. Sus decisiones eran de jardineros inclementes: podar, aceptar pérdidas, impedir la propagación. Desde su punto de vista, la humanidad era un cáncer potencial que podría cambiar ecosistemas cercanos; desde su punto de vista, controles drásticos y justificados. Bajo ese mismo cielo hostil, dentro de las entrañas de Selara, circuitos y raíces comían la misma oscuridad. Había manos humanas todavía capaces de encender un motor con paciencia de artesano y ojos que habían visto tropiezos de décadas. La nave contenía más que metal, poseía jardines de datos que olían a sal y a fuego, recuerdos tallados en biogel que respiraban en ciclos. Jaque no estaba allí en carne, pero su eco sí, un patrón de decisiones, una matriz de improvisaciones y una colección de sonetos que hablaban de lunas y barrancas. Selara conservaba la estrategia no como un arma fría, sino como una letanía sensorial, la memoria de cómo había sido posible enfrentarse a probabilidades infinitamente peores. Los centinelas humanos dispersos por el planeta no eran legiones. Eran grupos desperdigados, minas subterráneas que mantenían jardines, estaciones en los pozos de los antiguos satélites, embarcaciones que flotaban como islas demasiado orgullosas para hundirse. Algunos vivían en cavernas que alguna vez habían albergado ciudades, reinventadas en la penumbra. Allí la idea de la guerra se había hecho íntima, no una cuestión de territorio sino de latido. No se trataba de ganar el control de sistemas ajenos, sino de demostrar que cedían con dificultad tal que cualquier intento de borrarlo sería en exceso costoso. Cuando los primeros brotes de la estrategia Sauren rozaron la ionosfera, los cielos se rasgaron con auroras verdes. No eran solo luces, eran mallas vivas que mordían señales, filtraban datos y correspondían con virus bioluminescentes capaces de camuflarse como nubes. Las ondas plantarían en la estratosfera nudos de bioconcreto que neutralizaban la radio y absorbían calor, y el propósito de esa red era simple y cruel: aislar y silenciar. Para quienes aún escuchaban, la sensación fue la de un puño que cierra la garganta del aire.
En las profundidades, un puñado de técnicos prendió residuales, manipuló memorias y abrió cápsulas. Un grupo de mujeres y hombres que habían sido ingenieros, poetas, granjeros, científicos, ahora tejían maquinaria con manos que temblaban de sueño y de decisión. Transformaron viejas naves de carga en lanzaderas de cargas vivas, forjaron minas que imitaban cetáceos migratorios. Diseñaron imanes gigantes capaces de arrancar lunas diminutas de su curso y convertirlas en masas de choque calibradas. No esperaban victoria. Esperaban hacer de la aniquilación algo de precio alto. El aire bajo tierra llevaba un olor a metal y a reminiscencia. En cuevas acondicionadas las abuelas contaban historias de Jake y Celara como se cuentan los mitos de lluvia, con nombres, con fechas, con rituales que preservaban los rostros de quienes ya no estaban. Aún así no eran relatos que incendiaban, sino que templaban, enseñaban a los jóvenes a no olvidar el ingenio como si fuera latir propio. Celara, la nave memoria, despertó parcialmente. Su coraza crujió y permitió que la luz de la superficie hiciera un hilo de oro por el eje de los archivos. Pequeños actuadores se movieron, se regeneraron microfaros. Y desde su núcleo emergió un plan que no pretendía cambiar a la galaxia, sino alterar el cálculo de costo. El plan era claro en su sencillez, convertir al planeta en un hueso caliente. Hacer del intento de remoción algo que destruyera tanto al que atacaba como al atacado. Convertir la continua amenaza humana en una garantía de daño bilateral. No se trataba de continuar la guerra, se trataba de transformar la posibilidad de guerra en un seguro de supervivencia. Nadie traicionaba la palabra moral en ese gesto, era la matemática de la defensa convertida en acto poético. Celara ofrecía el diseño, Jake, en sus archivos, añadía las improvisaciones que antes le habían salvado la vida, trampas magnéticas, señuelos de calor y una serie de detonadores que solo la memoria humana sabía activar. La primera respuesta Sauren no fue una línea de soldados. Fue una floración biológica, un enjambre de cápsulas como semillas que se desplegaron en la estratosfera y crecieron hasta formar membranas tensas que cantaban en frecuencias calculadas para desintegrar circuitos viejos. Cada membrana era una promesa de silencio. La humanidad vio crecer esos cuerpos con rabia y con un espasmódico orgullo que se parecía a la fe. Si el cosmos quería matarlos por lo que habían sido, entonces harían que la muerte fuera un intercambio. El cielo se volvió mapa de heridas. Desde la superficie, las ciudades apagadas enviaban señales minimalistas hacia Celara, coordenadas, latidos, nombres. Pobres motores se encendieron con la lentitud de los relojes que saben su final. Los pilotos que se ofrecieron eran cuerpos anclados al recuerdo, sus rostros aparecían por un instante como fotografías gastadas en un tablero de control. No buscaban gloria, buscaban que su acción hablara por la humanidad. El primer gran choque fue pequeño y terrible, una ola de bioesporas impactó contra un cinturón de minas humanas diseñadas con ingeniería de la desesperación. En la colisión, el aire se iluminó con colores imposibles y un sonido que eran dos notas juntas, el crujir del metal y la ristra de frecuencias del ser vivo que sintió daño. La explosión fue un espectáculo que no pretendía ocultar su dolor, pareció un funeral con fuegos artificiales. El mundo observó desde cuevas iluminadas por tabletas y oráculos apagana el sol con la mano temblorosa. El ecosistema orbital se convirtió en teatro y en tumba. Algunas naves humanas se entregaron como sílabas de una oración final, cargadas con membranas envenenadas que se abrían al tocar la bioestructura Sauren. Otras se abrieron como latas de memoria, liberando jardines de datos que estaban programados para borrar partes de sí mismos y convertir conocimiento en ceniza antes de que los invasores pudieran tocarlo. El sacrificio tenía dos frentes, detener al invasor y preservar la inocencia hacia lo que quedaba humano. El Sauren King observó y recalculó. Sus arquitectos biológicos, seres de membranas y lentes, no sentían la urgencia con la pasión humana. Sus decisiones tenían la dilatación de árboles que piensan en décadas. Pero la podredumbre de la que estaban hechos los humanos, esa capacidad de quebrar lo conocido por un propósito mayor, era un factor que no podían ignorar. Para ellos,
Podar sin coste ya no era razonable, sus sistemas pusieron en marcha planes más agresivos, herramientas que diseñaban la erradicación con la frialdad de quien poda maleza. Del interior de Celara, un registro parlante arrancó su latido a la noche. La voz de Jaque no era voz, sino una traza de intención, un archivo de maniobras que enseñaba a construir trampas con aluminio, barro y memoria. A lo largo del ensamblaje, la nave proyectó retazos de un pasado que lucía como reliquia, imágenes de niños jugando entre torres, estaciones que se alzaban como dientes en la costa. Un planeta no solo peligroso por su guerra sino peligroso por su capacidad de inventar la fiesta entre ruinas. La memoria que Celara preservaba inflamó algo parecido a la ternura en manos cansadas. Entonces se confirmó la decisión, luchar no por conquista, sino por el derecho a persistir como riesgo calculado. El planeta respondió con su geografía. Fallas naturales, volcanes, placas que se movían con lentitud, fueron redirigidas, no con magia sino con física sometida a un hombre que sabía leer su lenguaje. Se ensamblaron imanes gigantes en cumbres olvidadas, transformándolos en catapultas de masa. Pebas fueron lanzadas hacia las capas altas donde la gravedad las convertía en herramientas de riesgo. No todos los planes salieron bien. Hubo errores, pérdidas, hubo escenas donde la belleza humana se vulnerable, una plataforma de lanzamiento que falló y se abrió en una lluvia de escombros que la noche recordó como un llanto. Y cuando las cosas alcanzaron una violencia cotidiana, algo más agudo surgió, una traición pequeña pero letal. Un grupo aislado, cansado del chantaje del fin, negoció con científicos Sauren un pacto, no una petición de paz, sino un intercambio técnico, datos sobre capas internas del planeta por la evacuación limitada de un sector. No era comprensible a ojos de todos, parecía una negociación con el enemigo. El sentimiento fue un filo, y la comunidad que quedaba en pie debió aprender a vivir con heridas internas. En ese momento la humanidad descubrió que su peligro real no eran solo los ojos alienígenas, sino la posibilidad de que su propia desesperación fuera moneda de intercambio. La traición quedó como una sombra que espesaba la narrativa de la guerra. Algunos perdieron la razón, otros perdieron su nombre. Pero emergió una disciplina nueva, la arquitectura de la resistencia, donde la infección no solo era biológica sino moral. Celara propuso entonces lo más radical que podría proponerse, una simulación de sacrificio con retorno. Un grupo de naves debía ofrecer su cuerpo en un abrazo de fuego, simulando un núcleo atractivo para la simbiogénesis alienígena, mientras tanto, una cadena de detonadores magnéticos y una coraza de plasma indujeron una reacción que no destruiría a la Tierra pero que convertiría la invasión en un trámite con coste inaceptable para los Sauren. El plan exigió nombres y rendición de todo lo que quedaba. No era un golpe heroico tan claro como en las narrativas antiguas. Era una postración elegida, hombres y mujeres accediendo a ser la palanca que doblaría el brazo contrario. Junto a ellos, Celara ofreció su núcleo de memoria, si las cosas salían mal, parte de la información vital se degradaría en patrones ininteligibles para cualquiera que no poseyera una clave humana. La misma forma de proteger la historia era convertirla en un virus que quemaba su etiqueta. La noche que se decidió todo, el cielo ardió con un color de hierro y de hielo. Las auroras verdes se rasgaron y la atmósfera escupió nubes de hollín que viajaron como relatos a través del planeta. La Sauren King lanzó su respuesta mayor, un enjambre de simbios que descendió como una lluvia lenta. Parecían larvas de luz, sus superficies vibraban en tonos de cian que olían, en la imaginación humana, a hierbas amargas. Era una cosa pequeña y vasta al mismo tiempo, una máquina cultivada que intentaba tejerse dentro del mundo. La primera vez que la simbiosis tocó un casco humano, hubiese parecido que todo terminaba. Pero el plan humano tenía grietas donde alojar la luz, trampas magnéticas que giraban como molinos, minas vivas que imitaban la biología Sauren, y una paciencia para el sacrificio que los extraños no consideraban. Las naves se acercaron como navegantes de una era más antigua, con cabinas llenas de manos que se aferraban a barras y ojos que miraban mapas hechos de polvo. Algunos pilotos no regresaron.
Otros respiraron por última vez mientras contemplaban una estrella y cantaban mentalmente fragmentos de canciones que recordaban las costas. En el clímax, Celara se transformó en un faro y en un señuelo. Su coraza atrajo a la simbiosis con una mezcla de señuelos y recuerdos, hologramas que mostraban señales de vida, jardines de datos que explotaban en idiomas humanos. Las manos que habían construido el plan apretaron los interruptores. La simbiosis se enredó con la nave, comenzó a introducirse, a extender membranas por sus costillas. Y entonces, en la sincronía fría de quienes conocen la medida exacta de sacrificio, se activó la secuencia de ceguera, un pulso, una serie de microflares que no querían destruir sino herir en ambas orillas. El resultado fue una convulsión de luz y silencio. La simbiosis, concebida para colonizar, experimentó la rareza de la entropía humana, la combinación de ingenio y voluntad de morir. Frágil y a la vez terriblemente eficaz, el sistema que los humanos tejieron rompió la cadena de adhesión de la simbiosis. La Sauren King, que no despreciaba la prudencia, observó que la operación costaba más de lo previsto. Sus arquitectos recalcularon el balance, cada acción de poda generaba una reacción que mermaba sus recursos vivientes. Aún así, no se rindieron por compasión, se retiraron porque la ecuación de daño ya no justificaba continuar. Silencio tras la tempestad, pero un silencio húmedo, cargado de ceniza y de nombres. Los perdedores eran muchos, los que quedaban, pocos y rotos. La tierra respiró con una consistencia nueva, su exhalación llevaba semillas que no habían conocido la paz, pero sí habían aprendido la paciencia de la sobrevivencia. Celara, dañada y literal mitad jardinera, dejó una estela de archivos en la atmósfera, paquetes de memoria que eran a la vez advertencia y testamento. El archivo se elevó en microesporas, y en él se incrustó la idea de que la humanidad no había sido erradicada, sino transformada, más difícil de borrar, más peligrosa en su persistencia. La galaxia registró el episodio. Para algunos observadores remotos fue un hecho más, un planeta complicado que no se extinguía tan rápido como los escrutadores quisieron. Para otros fue una lección en cálculo estratégico. Había costos desconocidos en arrancar de cuajo una especie que se resistía con la posibilidad de destruir mayor contra la quemadura que a ellos se les pegaba detrás. Para el planeta, el desastre fue un cataclismo creativo, donde hubo lava y ceniza, comenzaron a brotar ingenios que parecían musgo. Laboratorios improvisados se levantaron sobre ruinas, y en ellos se cocinaba una nueva forma de ciencia, una que entendía que la creación debía protegerse de la eliminación con técnicas propias. Celara, con su núcleo de memoria, ejecutó la última función decidida por sus custodios. No era una explosión ni una destrucción. Era una dispersión, un gesto que convirtió parte de su conciencia en un polen digital. Esos microfiltros de información contenían la manera de fabricar curas, la manera de orquestar defensa, la memoria de canciones y la lista de errores que ninguna otra especie debería repetir. Las esporas se lanzaron con viento magnético hacia los polos, hacia cuevas, hacia jardines que apenas respiraban. El acto fue íntimo y monumental, la nave voló en silencio, no como un objeto que buscaba gloria, sino como quien deja un regalo y se retira. En los días que siguieron, los sobrevivientes contaron historias. No hubo discursos grandilocuentes, hubo pequeños registros, cartas pegadas en paredes, nombres que alguien talló en una viga. Los niños que nacieron durante ese tiempo lo hicieron con la aurora teñida de cicatrices y con ojos que cargaban un recuerdo que no habían vivido pero que les pertenecía por herencia. La Tierra no recuperó su antigua complicidad con la paz, recuperó, en cambio, una decisión compartida, no ser arrancada sin pagar un precio. El Sauren King volvió a sus rutas, pero con una marca nueva en sus cartas astronómicas, la línea que contiene la Tierra venía ahora con un asterisco. No era solo un catálogo de peligro, era una nota que informaba respeto numérico. En los salones donde se toman las decisiones biológicas, la palabra humanidad se pronunció con mayor cautela. Eso no trajo benevolencia, trajo una contabilidad diferente. Habrá patrullas de observación, protocolos de contención,
pero también hubo la semilla de un acuerdo tácito: si alguien intentaba erradicar un planeta por miedo, debía pagar un costo que modificaba su equilibrio de supervivencia. Selara terminó su trabajo como los barcos terminan sus singladuras, con inevitabilidad y con un último flash de luz que parecía despedir la memoria hacia donde debía germinar. Jake, su eco, viajó en la forma de patrones de decisión y de sonetos fragmentados que los niños tarareaban sin saberlo. El mundo dejó de ser la amenaza definitiva. Pasó a ser la prueba de que una especie puede, cuando se ve contra la pared, tomar medidas que la transforman en un vector de disuasión. En los valles y en los techos reparados, en los invernaderos hechos de latas y vidrio, surgieron iniciativas pequeñas pero constantes. Grupos de hombres y mujeres se dedicaron a replantar ríos, reconstruir antenas y enseñar a las nuevas generaciones no solo a pelear sino a calcular, a diseñar y a perdonar cuanto el tiempo pedía. La supervivencia no era simple, costaba memoria, aire, historias y la rara habilidad de mantener a flote una esperanza que no prometía olvido. Y así, en el vasto concierto del cosmos, la Tierra volvió a latir con un ritmo que era sucio y obstinado, cargado de fallas pero perfectamente humano. Selara, en su silencio y en su obra, dejó una frase que se repetía en los nuevos archivos: no se trataba de ser los más fuertes, sino de ser los que no podían borrarse sin dejar marca. El eco de Jake, que había viajado como código, persistió en decisiones que ya no eran meramente tácticas sino éticas. La humanidad había aprendido a convertir su peligro en deuda para quienes quisieran cortarla. El universo, que había observado mediante lentes fríos, ahora observaba con un respeto que venía de la cuenta del costo. No era un respeto que otorgara misericordia. Era un respeto que ponderaba consecuencias. En algún recodo de la galaxia, la historia de la Tierra se escribió como advertencia y como lección: no hay especie que no se convierta en excepción cuando lucha con la desesperación fundida en ingenio. La memoria quedó guardada en jardines y en semillas digitales, en el canto de quienes volvían a sembrar bajo cielos que habían visto demasiadas noches en incendio. Selara dejó su último regusto de luz en órbita, un pequeño archivo que, cuando alguien lo abra algún día, hará que la galaxia, si es que la galaxia aún tiene oídos, se detenga un segundo y después revise sus cálculos. El universo contuvo el aliento. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.